desde la ciudad más bella de México. Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio. ¿Este me lo puedo tomar? Pues ya está con nosotros aquí el doctor. Ya está con nosotros el doctor. Ya está con nosotros el doctor Manuel Santillana. Pero a ver, otra invitación. Son las 8 ya. Dentro de 20 minutos vamos a hacer la rifa, Edna. Masaje Rentería. Masaje Rentería es el regalo que les tenemos. Tres sesiones. Anótense. Nos quedan 20 minutos. Escriban. Yo quiero participar en la rifa. Llámenos. 312-6073. Confieso que he leído Radio Sol. Vamos por estos masajes. Y hay que decidir, váyanle pensando si va a ser uno solo que se lleva los tres sesiones. Ay, imagínate qué rico los tres. O tres de a uno. Pues anótense y ya veremos cuando se ganen este premio si van a ser los tres o de uno en uno o a ver cómo le hacemos. Ya veremos. Ok. Charlando con los expertos. Arte y medicina. Con el doctor Manuel Santillana. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, qué bueno que está por acá. Antes de que nos diga lo que está, ya trae. ¿Cómo les fue el miércoles? No, es el miércoles 2 de octubre. Ah, es cierto, el 2 de octubre. Es el 2 de octubre. Sí, dijimos que eran 3 semanas más, ¿verdad? Sí, 2 de octubre. 2 semanas más, perfecto. No, todavía faltan 2 más, pasó uno. Sí. Ah, perfecto. Sí, entonces, vamos a ver si nos organizamos aquí y nos damos una vuelta, que va a ser como a las 8, ¿no? Sí, pues puede ser una sesión musical y luego regresa. Algo así. A ver, bien. Bueno, mira, hoy estuve meditando bastante el tema y creo que vamos a discutir algo interesante aquí al aire y que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con la posibilidad del manejo de información en redes sociales y que tiene que ver actualmente con cuál es la posición de política anti-AMLO o pro-AMLO. Todo esto son tres telas de cebolla, por así decirlo. Y esto se debe a que esta semana apareció Lady Bomba. Explico qué es Lady Bomba. Lady Bomba es una piloto o copiloto de Interjet que se le ocurre hacer un tweet diciendo que ahora que estuvo que fue el grito, que hubiese sido la oportunidad para echar una bomba. Entonces, en el Zócalo, la bomba en el Zócalo. Esto hubiera sido una típica broma de mal gusto, o típica broma o comentario de algún fifí, ¿no? De los que ya conocidos, o hay personajes ya dentro del mundo del Twitter que son conocidos fifís o gente que es anti-AMLO, muy perversa, pero resulta que no, resulta que es exclusivamente por el café. Me quedé pensando. El café sin azúcar. Sin azúcar. Así es como se disfruta más. Si seas tatiasca, pues. Es que yo pensé que era Marilyn Monroe, porque es una rubia que está muy guapa. No has visto el nuevo look. No, de lo que te habías perdido. No, ya no me perdí nada. Me falta el vestido, hacerme así. Así, y el viento entre las piernas. Bueno, pero muchísimas gracias, Marilyn. Bueno, ya me cambiaron el nombre. Sí, vamos a hacer una pequeña broma. Bueno, no broma. Digresión. Que le preguntaba a mi hermana, ¿cómo te gusta el café? Y me dice, como película porno, negro y caliente. Nada más. Bueno, volviendo al punto. Entonces, Lady Bomba es porque, si hubiera sido una persona de los conocidos anti-AMLO,
pues se acaba el rollo, se hace burla, se hace cargo de él y todo y se acabó. Pero resulta que lo hace una piloto o una copiloto de Interjet, y entonces ya no es alguien tan sencillo, sino que es alguien que sí conoce del ambiente, que tiene una responsabilidad civil y social porque es una piloto que va conduciendo gente. Y entonces las redes se fueron encima de esta chica. Interjet saca al día siguiente un comentario disculpándose y señalando que va a hacer una investigación y que se deslinda de estas posiciones comentario tan torpe, ¿no? Al día siguiente aparece un video de la chica, de la piloto, diciendo que se disculpa, que fue un error, que fue un exceso, lo que sea. Bueno, y le han tundido a esta chica, o esta piloto, en redes sociales de una forma brutal. Entonces, a mí me ha movido mucho por tres cosas que me parecen fundamentales. Primero, me parece que hay mucho sexismo y clasismo detrás de esa crítica. Es decir, si hubiera sido un piloto varón, me parece que hubiera sido muchas agresiones. Pero todavía tenemos una situación sexista tan tremenda y tan sexista y machista en México, que no se permite que mujeres tengan posiciones de poder o políticas o profesionales, y que entonces dicen, ¿cómo es posible que una piloto haga esta cuestión? Pero detrás hay una crítica, desde mi punto de vista, sexista, de que no se permite pensar que existen mujeres que tienen la capacidad de ser pilotos o ser senadoras o profesionistas o locutoras. Es decir, hay una crítica ahí, pues, terrible, ¿no? De que las mujeres tienen que ser sumisas, tontas, no pueden pensar, pues, no pueden hacer crítica, pues, ¿no? Con lo que estoy completamente en desacuerdo. Segundo, que el otro elemento tiene que ver con la libertad de expresión. Yo digo que cada quien puede decir lo que quiera. Ahora, que tienes que asumir tu responsabilidad cuando dices lo que digas, pues, o lo que sea. Porque si tú te pones en un sentido de censor, o de decir, no, eso no se puede decir, no, es que está incitando a la violencia, no, es que estaba haciendo una apología del delito, lo que sea, pues, ¿qué pasaría con los cómicos, no? Digo, con Rius, con Elvio Flores, con los verdaderos... los caricaturistas. Los caricaturistas que hacen... Que son los maestros. Que son los maestros, y han hecho unas bromas terribles de los presidentes. Digo, ahora han sido muy cuidadosos porque casi todos ellos son, bueno, como tú o como yo, de izquierda, y somos muy cuidadosos con Andrés Manuel, inclusive hasta en las críticas que hacemos. Podemos tachar de que no dice completamente las verdades, pero la posición política que tiene, la condonación de impuestos, la eliminación de privilegios, la lucha anticorrupción, ni siquiera conocíamos la palabra huachicoleo, ¿no? Hace un año no sabíamos que se asaltaban los barcos, que se asaltaban las plataformas petroleras, que había que la principal ordeña huachicol era el propio Pemex, o sea, bueno, y el jefe de seguridad coludido, sí, militar. Sí, totalmente. Y hoy, por ejemplo, el hecho de que el Consejo de Turismo soltaba dinero por otros lados a niveles internacionales. Entonces, me parece que estamos en muchas cuestiones, pero en todo caso, si somos críticos, ¿no?, de algunas cosas, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, entonces me parece que es yo estoy a favor de que la piloto, quien haya sido, puede decir lo que quiera, pero a la medida que tú dices lo que quieras, te expones también, o sea, tienes que ser responsable de aquello que dijiste, y en ese sentido, pues te expones a que te tundan en redes sociales, pues, ¿no? Y entonces, yo digo, no se puede coartar la libertad de expresión, ni siquiera en redes sociales, cada quien puede decir lo que quiera, ¿ok? Pero te expones con esa responsabilidad, con lo que dijiste, una broma o lo que sea, bueno, pues tienes que aceptar la responsabilidad y disculparte. Y lo digo esto concatenado con lo que pasó con Mireles, con el doctor Mireles, que torpemente dice él una expresión. Claro, dos veces, o sea, entonces, dentro del mundo feminista,
no todas, pero un buen grupo de feministas dicen, lo que pasa es que el vato es un macho. Y es un macho y ahí está la prueba de que no solamente dos son las que conocemos, pero seguro tienen la cabeza de un macho y entonces y entonces se suponen una serie de posiciones ideológicas por dos torpezas. Claro, entonces ¿qué pasa con Mireles? Dice, oigan, pues no, ahí está la prueba de que yo he defendido mujeres, de que he defendido a comunidades y a pueblos, ¿no? Enteras de toda mi vida, que he estado en la cárcel precisamente por defender mujeres. ¿De qué de Hermosillo? Me vinieron a traer. Vinieron a traer precisamente como una forma de castigo para que estuviera lejos de su familia. Y entonces dice, he defendido con mi vida, ¿no? Con el riesgo de mi vida y con mi libertad, cortándose en la libertad, a mujeres y a hombres, y ahora torpemente me disculpo, fue una torpeza, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que digo es que estoy a favor de aquella posición, que no me acuerdo si es de Voltaire o de Montaigne, que decía, es de Voltaire. Es de Voltaire, defiendo hasta la vida. Puedo estar en contra de lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ok. Entonces, coincido completamente con eso. Me parece que la chica puede decir lo que quiera, la lady, y va a haber muchas más ladies y varones y lo que sea, pero la cuestión es asumir la responsabilidad de lo que dices. Cierro con esto, porque tengo varios amigos y amigas que han sido de izquierda, o son de izquierda, y se han vuelto ahora muy críticos de Andrés Manuel, y los tunden inmediatamente en redes sociales. Y entonces me dicen, no, Manuel, es que no podemos decir nada, porque en cuanto decimos algo, nos echan montón. Nos echan montón y nos dicen esto, y yo siempre sigo de izquierda. Entonces lo que yo digo es, pues tienes que asumir tu responsabilidad de lo que dices. O sea, si tú en este momento haces una crítica de Andrés Manuel, tienes que entender que el ambiente político está sumamente polarizado y habrá muy pocos fifís que van a estar de acuerdo contigo, y va a haber millones, o por lo menos decenas de miles de chairos, ¿no? de chairos cultos, de chairos salvajes, que se te van a ir a la yugular, porque Cabecita Blanca lo siente intocable. Pero bueno, yo finalmente creo yo, y por eso aludo a un programa como este, a que es posible hablar y decir de lo que queramos, ¿no? Y lo que sí, si metemos la pata, tenemos derecho a una disculpa y a una explicación. Porque, y es el colofón, si no se da la oportunidad de la disculpa, si no se da la oportunidad de decir me equivoqué y metí la pata y todo, no habría posibilidades ni de perdón, ni habría posibilidades de reformar la vida de las personas. Eso implicaría, metiste la pata, que lo manden inmediatamente a la cárcel, que lo corran de su trabajo, que lo manden al centro del océano y lo tiren desde un helicóptero porque metió la pata. No, pues de eso, o sea, metiste la pata, ¿cómo puedes resolverla? Pues esa es mi opinión. Muy bien, fíjate que has tocado varios muy interesantes, que evidentemente trascienden incluso el tiempo que podemos utilizar acá. Ajá. Yo nomás lo dejaría apuntado. Por ejemplo, el caso del doctor Mireles. Sí. Yo aquí hace 2 miércoles salió a colación y yo decía, es que es algo más profundo, doctor. Sí, es algo mucho más profundo. Mira, el doctor Mireles, en primer lugar, es un médico. Sí. Es un médico. Quiere decir que mínimo pasó por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria y por una escuela de medicina. Sí. Ahora, es una profesión humanista, por excelencia. O sea, en donde se supone que deben estar aquellas personas que se preocupan por el ser humano. Claro, ¿sí? claro. Luego, en este país, ¿quién se encarga de la educación familiar? La mamá. La mamá, claro. ¿Sí? En este país, de cada 3 docentes de educación básica, léase preescolar y primaria, ¿sí? 2 son mujeres. Sí. ¿Sí? Entonces, Mireles, vamos a decir, fue educado por una mujer en su casa, claro. Y fue educado por mujeres en la escuela, y es médico. Sí. Y que diga eso, dices tú, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, yo estoy totalmente contigo de decir,
no es con la censura como se resuelven las cosas. O sí, no, o sea, no es por ahí. Con una yo digo, con una censura brutal, o sea, de caballo. Bueno, va a haber condena, va a haber condena moral, condena social. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Sí, pero no con la censura de decir, porque mira, te voy a decir una cosa. Y que vas a Y te voy a decir una cosa, mira. Ya hubo voces en la Cámara, en las cámaras, incluso provenientes de Morena, ¿sí? Que están queriéndole meterle mano a las redes sociales. Sí, lo sé. Hay una idea. Cuidado con eso, Claro. Preferible el exceso, Coincido completamente con eso. Ahora, obviamente la responsabilidad. Mira, ahorita todo el mundo tiene tribuna. Todo el mundo tiene tribuna. Antes no. ¿Sí? Todo el mundo tiene tribuna. Ahora, ¿cómo se mide la responsabilidad? Por el impacto que puedas tener. Claro. Y cómo se mide también por la responsabilidad que tienes. Mira, no hubiera sido lo mismo que el doctor Mireles dijera lo que dijera cuando él atendía en un consultorio del ISSSTE. Claro. ¿Sí? A que ya fue una autodefensa. ¿Sí? y que es subdelegado del ISSSTE en el estado de Michoacán. No es la misma. Claro. Ahora, esta joven de Interjet, ¿sí? Es una piloto. Claro. ¿Qué tal si un loco dice, pues cuando vaya esta señorita manejando el avión, ahí le vamos a echar una... O sea, cuidado. A Trump realmente, y se hizo hacia atrás Trump, porque Trump ha exacerbado las cosas, y después de la matanza que hubo en Texas, y la verdad, se echó atrás. O sea, porque, oye, no es lo mismo que lo diga la de Interjet, ¿no? La piloto de Interjet, que lo diga el presidente de los Estados Unidos, que empieza a decir cosas, y entonces van los conservadores norteamericanos, los anglosajones norteamericanos, los más dogmáticos norteamericanos, a cazar. De acuerdo, pero a cazar migrantes. O sea, son cosas que... Lo comprendo. Sin embargo, hay un par de bemoles ahí que yo veo. Es decir, tú eres piloto de Interjet, sí, pero a ti te contratan 8 horas o 12 horas al día. Y después ya sí, lo demás eres tu vida. Así es. Entonces resulta que tú, o sea, yo digo, si en tu horario de trabajo utilizaste el horario y a nombre de Interjet, ya hiciste una declaración como esa, entonces Interjet sí te puede decir, oye, te ceso de mi trabajo, o sea, te ceso, te corro, lo que sea. Pero en tu vida privada, en tu casa, ya te bañas y sales toda perfumada, oliendo a jabón de olor, y después te pones un negligé y dices, voy a escribir un tweet, ¿no? Oye, pues es tu vida privada. O sea, yo en eso yo creo. Muy bien. Y que entonces, que una empresa privada te sancione, que una empresa privada en el sentido de iniciativa privada, te sancione por expresarte en redes sociales dentro de tu tiempo personal, ahora sí privado en el sentido de vida privada, me parece que ese es un exceso desde mi punto de vista. Yo coincido. Igual, yo no sé cuándo fue el momento de Mireles, que si Mireles lo hizo en un momento que no estaba como delegado, sino que fue como delegado. Dijo, sí. Allá vienen aquí al ISSSTE y dicen, pero fíjate, ahí el asunto es bien claro. Dice, él está ejemplificando, vino un dirigente sindical y me dijo, oye, ya no son las cosas como cuando yo estaba, porque cuando yo estaba con una dama, o sea, se arreglaban las cosas. Entonces lo que yo voy a decir, si lo dijo como yo hubiera dicho, con una dama se arreglan las cosas, bueno, pues o sea, pero dijo otra expresión, y entonces claro, ahí está tachado de machista. Y luego se disculpó, doctor, y si ubicaste pues que a los días volvió a salir con otra peor todavía. Sí. En fin. Entonces es cuando dice, no, es que es macho de pleno. Bueno, entonces yo cierro con esto. Cierras con eso. Viva la libertad de expresión, y ahora sí, en la medida, yo no estoy de acuerdo en que en tu vida fuera de tu horario de trabajo recibas sanciones puede ser Secretaría de Educación Pública, Seguro Social o iniciativa privada, recibas sanciones. Pero, tercero, sí tienes que tener una responsabilidad y asumir que lo que dices va a tener consecuencias. Y si tú crees que ingenuamente dijiste algo y no te va a pasar nada, en estos tiempos no es posible. Muchísimas gracias por todo. Uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio. Bueno, espérame, nomás una y dueño de su silencio. 8:23, nomás un minuto. Un minuto. Quisiera conocer la opinión de las damas. A ver, Edna, tu opinión.
pasa, dice. Lupita. Bueno, yo soy feminista, yo soy pro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. No, me corren. Nos corre como la piloto. Muy bien, pues tomamos nuestro separador. Le agradecemos mucho al doctor su excelente intervención como todos los viernes. Y ahora vámonos por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero. Que allí le falta Lucero y ese Lucero es este.